Hola, soy Jorge Mayomaes y voy a presentar el trabajo de dirección financiera 2. En mi caso era de la empresa de Grifols. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que definir es hacer una pequeña descripción de la empresa. Tenemos que definir a Grifols como una empresa farmacéutica fundada en 1909 y que trabaja a nivel global. Tiene sedes tanto en España como en Estados Unidos y en otros países europeos. Su sede principal se encuentra en Barcelona, España. Esta empresa cotiza en el IBEX, pero no solo en este índice español, sino que también cotiza en el Nasdaq de los Estados Unidos. Concretamente, Grifols tiene dos tipos de acciones: las acciones tipo A con derecho a voto y las acciones tipo B sin derecho a voto. Y este último tipo de acciones es posible adquirirlas, las de tipo B, exclusivamente en el mercado de los Estados Unidos, es decir, en el Nasdaq. Si observamos el número de empresas, según el CENAE, Grifols se engloba en el código 211, pero el mercado y el sector en el que está enfocada Grifols, es decir, el sector farmacéutico, engloba el 211 y el 212. En total existen 619 empresas, las cuales se dedican al mismo sector que Grifols, es decir, el farmacéutico, y de esas 619, tan solo 376 siguen en activo, de las cuales 123 son microempresas con un número de empleados de inferior a 10, perdón. Otras 93 son pequeñas empresas con un número de trabajadores entre 10 y 50. 91 empresas son de tamaño mediano, es decir, entre 50 y 250, y las 69 restantes tienen un número superior a 250 empleados. A continuación se va a mostrar un gráfico para comparar el sector farmacéutico en España, Grifols, y el IBEX 35. A continuación se analizarán el análisis de las decisiones de inversión de Grifols. Eh, Grifols cuenta con cuatro subdivisiones en las cuales dedica la mayor parte de las inversiones que realiza. La primera de ellas es la Bioscience, que es una división que ha crecido un 13,6% en 2019 respecto a 2018 y tiene una cifra de negocio de 3.994 millones de euros. Posteriormente está Diagnostic, la cual es una división que ha crecido un 4,5% en 2019 respecto a 2018 y tiene una cifra de negocio de 733,6 millones de euros. Posteriormente está Hospital, la cual es una división que ha crecido un 12,5% en 2019 con respecto a 2018 y tiene una cifra de negocio de 134,4 millones de euros. Y por último nos encontramos a Biosupplies, la cual es una división que ha crecido un 59,6% en 2019 respecto a 2018 y tiene una cifra de negocio de 266,5 millones de euros. Eh, Grifols, aparte de destinar dinero a esas divisiones, las cuales representan las cuatro áreas de negocio más importantes de la empresa, también destina una gran cantidad de dinero a inversiones en I más D más I. En concreto destina 329 millones de euros, lo que supone un 6,5% de los ingresos, y que representa un 12,9% más de lo que suponía en 2018. En total tiene 1.029 trabajadores destinados a las inversiones de I más D más I. También nos encontramos que tiene otro tipo de inversiones más enfocadas a un proyecto, digamos, social o de carácter más social, más medioambiental, que se llama Inversiones destinadas a minimizar el impacto ambiental. En este caso se destinan 21,8 millones de euros y de los cuales el 48%, el 66% va destinado a la gestión de los recursos, el 26% a la mejora y el aprovechamiento del agua y el 8% destinado a la reducción de emisiones atmosféricas. Si a continuación analizaremos el análisis de sus decisiones de financiación. Esto quiere decir que vamos a estudiar cómo la empresa Grifols obtiene recursos ajenos para poder seguir llevando a cabo su actividad normal.
Si observamos el análisis, el informe anual integrado de la empresa Grifols, nos encontramos con que actualmente cuenta con varios tramos de deuda refinanciados en diferentes divisas, tanto euros como en dólares, y un tramo multidivisa. Estos tramos están muy ligados a las áreas geográficas en las que trabaja Grifols. Normalmente estas dos áreas más importantes son Europa y Estados Unidos o América del Norte. En concreto, las áreas geográficas, para definirlas un poco y entender el contexto en el que están refinanciadas estos tramos de deuda, tenemos que conocer cómo funcionan los tipos de interés, la política monetaria, etcétera. En concreto, en la eurozona está supeditada al Banco Central Europeo. Tiene un tipo de interés del 0%, anteriormente estaba al 0,5%, 0,05%, y esto para todas las empresas, incluida Pagrifol, supone una gran ventaja porque pueden financiar su deuda con un interés muy, muy, muy bajo. En Estados Unidos pasa básicamente lo mismo. Tienen unos tipos de interés del 0%, son muy bajos y nunca antes habían estado tan bajos. Eh, la última vez que se recuerda que estuvieron tan bajos fue de hecho el 16 de diciembre de 2008, perdón, cuando también bajaron al 0%. Así que, como vimos anteriormente en la eurozona, esto también supone un aliciente para que las empresas puedan financiarse y obtener recursos ajenos para poder llevar a cabo su actividad normal. Bueno, una vez que hemos analizado las diferentes zonas geográficas en las que opera Grifols, podemos analizar los diferentes tramos de deuda que tiene. Actualmente Grifols tiene un tramo de deuda refinanciada en euros con un interés variable Euribor más 225 puntos básicos, el cual vence en 2027, y porque tiene una cuantía de 1.360 millones de euros. También luego Grifols tiene un tramo de deuda refinanciada en dólares, con un tipo de interés variable LIBOR. Tenemos que conocer también que el LIBOR es muy parecido al Euribor, solo que este está fijado por la Asociación de Bancos Británicos. Es muy parecido a la tasa Federal Funds Rate de los Estados Unidos. Como íbamos diciendo, este tramo de dólares también vence en 2027 y tiene una cuantía de 2.500 millones de dólares. Y por último tenemos un tramo multidivisa que tiene un valor de 500 millones de dólares, vence en 2025 y en este caso tiene un interés variable LIBOR más 150 puntos básicos. Bueno, a continuación veremos qué tipo de calificación obtiene la empresa de Grifols en los mercados, ya que las agencias de calificación, como ya sabemos, otorgan una serie de notas que van desde la AAA o BB en función de si es una empresa que va a poder devolver los préstamos y los intereses exigidos o no. En concreto, pues tenemos que Moody's le da un rating corporativo de BA3, una deuda asegurada de BA2, una deuda no asegurada senior de B2 y una perspectiva estable. En cambio, Standard Poor's le da un rating corporativo de W, una deuda asegurada de W+, una deuda no asegurada de B+, y unas perspectivas estables. Actualmente Grifols tiene un coste medio de la deuda de 2,8% en un plazo medio de vencimiento de más de 7 años, según el informe anual en la página 35. A continuación vamos a poner una imagen de esta misma tabla, que de la página 35, es esta de aquí, en la que aquí podemos ver lo que he comentado antes de los ratings que le han dado diferentes agencias de calificación. Aquí podemos ver los tramos de deuda que tiene, la refinanciación, y eso sería todo. Em, por último, también tenemos que mencionar que otras maneras de financiarse de las empresas es a través de la emisión de acciones. Las acciones son consideradas recursos propios, pero son de una financiación externa, ya que si bien son generadas por la empresa, es decir, la propia empresa es la que emite las acciones, el dinero para comprar esas acciones y el dinero que en realidad retorna a la empresa es un recurso externo. En concreto, Grifols tiene dos tipos de acciones, como comentamos al principio, las acciones de tipo A, que son las cuales tienen un valor nominal
de 0, tenían, perdón, al emitirse un valor nominal de 0,25 céntimos cada una. Y en total se emitieron 426 millones de acciones. Luego encontramos las acciones de clase B, las cuales se emitieron 261 millones de acciones y tenían un valor nominal en la emisión de 0,05 euros cada una. Posteriormente comentaremos en la fase de los dividendos cuál es una de las mayores diferencias entre estas dos acciones. Bueno, ahora sí que nos encontramos en el análisis de la política de dividendos y bueno, para empezar tenemos que saber que Grifols tiene una política de payout del 40%. Esto significa que se compromete a pagar el 40% de los beneficios obtenidos, de pagarlos en dividendos. Actualmente Grifols paga 2 dividendos al año. El primero de ellos es en diciembre y el segundo es entre junio y julio. Y bueno, como comentábamos antes, existen dos tipos de acciones, las acciones A y las acciones B, con diferentes derechos y los rendimientos que ofrecen también son diferentes. Aquí, como podemos ver, las acciones tipo A tienen derecho a voto y si aquí observamos podemos ver que, por ejemplo, el 26 de octubre de 2020, que es la fecha ex dividendo, el dividendo sería de 36 céntimos. El 2 de diciembre de 2019 sería de 34 céntimos. La fecha de pago es 2 días después de la fecha ex dividendo. Si la fecha ex dividendo es el 26 del 10 del 2020, la fecha de pago será el 28 del 10 del 2020. A continuación veremos las de tipo B, que son las que no tienen derecho a voto. Y si nos fijamos muy bien en los dividendos, veremos que son un céntimo superiores, como aquí podemos ver, en el tipo A es 0,3616, mientras que en las de tipo B es 0,3717. Esto es que se acordó que las acciones de tipo B, para compensar esa falta de derecho a voto, iban a tener un céntimo más de dividendos al año, bueno, perdón, al año no, al pago, respecto de las de tipo A. Así que, como hemos comentado, la rentabilidad de las tipo B es superior, ya que su precio de cotización ya que al ofrecer un céntimo más que las tipo A, ya saldrían más rentable aunque tuvieran el mismo precio de cotización. Pero es que, si comparamos los precios de cotización, también podemos ver cómo las de tipo A son mucho más caras que las de tipo B, ofreciendo unos dividendos, prácticamente iguales. Con lo cual, para un inversor que no quiera, tener ese derecho a voto, que no le importe decidir en la política de la empresa, le saldría mucho más rentable obtener, o comprar una acción de tipo B, ya que por 15,46 euros le pagarían un dividendo de 37 céntimos. Sin embargo, si compra las de tipo A, por 24,12 euros le pagan un dividendo de 36 céntimos. Con lo cual es obvio que si no quieres meterte en la política de Grifols, si simplemente quieres tus dividendos, lo mejor que puedes hacer es comprar acciones de tipo B. A continuación también se ven los dividendos de otras compañías del sector y su rentabilidad y su evolución. Podemos ver que las compañías que más dividendos pagan son Biosearch, Almiral y Faes. Estas compañías son a su vez los principales competidores de Grifols. Bueno, a continuación se comentará la cotización y la situación en el mercado y las recomendaciones que se pueden hacer. Bueno, actualmente Grifols cotiza en el IBEX 35 y en el Nasdaq americano. En el Nasdaq, como comentamos anteriormente, solo cotiza las acciones de tipo B. En este último caso, no cotizan las acciones como tal, sino que a través de un sistema que se llama American Depositary Receipts, Grifols deposita en un banco un número determinado de acciones y las personas que quieran comprar ese tipo de acciones desde Estados Unidos lo que compran es los títulos de depósito de esas acciones. A través de un mecanismo que se denomina flowback se convierten esos títulos en acciones y a partir de ahí se podría negociar desde Estados Unidos en el mercado de origen, es decir, en España. A través del inflow es el proceso contrario, ya que a través del inflow un comprador americano
compra acciones de Grifols en España y las transforma en unos American Deposit Receipts para poder ser transmitidas en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos en esta y en la siguiente imagen tenemos cuál es la evolución de las acciones de Grifols tipo A y las acciones de Grifols tipo B. Como podemos observar, las acciones de tipo A han sufrido una gran alza, no han parado de subir desde 2012. Incluso si nos fijamos en la etapa de 2020, podemos ver que no ha habido una gran caída con respecto a la tremenda subida que ha experimentado en estos últimos 8 años. En cambio, si nos fijamos si nos fijamos en las B, prácticamente observamos lo mismo. Las acciones tipo B, lo que pasa es que se emitieron 2 años, no, perdón, 2 años no, perdón, se emitieron en 2013, si no me equivoco, y su evolución ha sido también todo el rato en un ciclo ascendente, no han parado de subir. Inclusive, si nos fijamos también en el 2020, podemos observar cómo se han mantenido básicamente al alza casi todo el tiempo, pese a esta pequeña bajada que ha habido. A continuación, hablaremos un poco de la estructura de la propiedad de Grifols. Y bueno, este gráfico lo he hecho a partir de una tabla de inversores para poder saber cuáles son los mayores inversores de la entidad. Aquí solo se muestra el 54,33% de los inversores, ya que son los inversores estratégicos o mayoritarios. El resto de los inversores, en concreto el 45,67%, se considera capital flotante. Esto quiere decir que son acciones que están en manos de accionistas minoritarios de los cuales no se conoce su nombre ni quiénes son porque ya no están organizados. Así que a continuación explicaré un poco el gráfico. Y bueno, aquí se puede ver como Víctor Grifols Roura, el cual es nieto del fundador Josep Antoni Grifols, aún mantiene un 0,2% del accionariado. También aparece el nombre de Víctor Grifols y Lucas. Este fue el hijo del fundador, Josep Antoni Grifols, pero ya falleció, con lo cual el nombre que nos encontramos no pertenece al hijo, sino a la fundación que lleva su nombre, el cual representa un 6,15% del total de las acciones. Otro caso llamativo es el de la sociedad de Scranton Enterprise, el cual pertenece a 4 directivos de Grifols. Si investigamos un poco esta sociedad, nos daremos cuenta de que se encuentran Víctor Grifols Roura y Juan Ignacio Tuos, que es el primo de Víctor Grifols Roura, con lo cual son familiares directos del fundador Josep Antoni Grifols. Y por último, también podemos ver cómo nos encontramos dos bancos de inversión americanos, en concreto el Bank of New York Mellon Corporation y el American Funds Insurance Series Growth Fund, los cuales son estadounidenses. Esto nos deja ver que el área geográfica para Grifols es muy importante, ya que no solo por la realización de su actividad normal, sino por la relación con los inversores, ya que estos poseen cerca de un 10% del total de la entidad. Bueno, a continuación analizaremos el efecto de la crisis del coronavirus en la empresa y en el sector farmacéutico. Estamos aprovechando el gráfico que mostré al principio, en la tercera viñeta, si no me equivoco, en el que se muestra la variación del IBEX 35 de la empresa Grifols y del sector farmacéutico a lo largo del tiempo, en concreto a lo largo del 2020. Se observa como el IBEX sufrió una gran caída. Sin embargo, Grifols y el sector farmacéutico consiguieron, digamos, amortiguar esa caída. Y esto es debido al carácter que tiene esta crisis, porque si nos fijamos, el carácter de esta crisis es una crisis sanitaria, con lo cual los sectores mejor parados van a ser aquellos que puedan ofrecer una solución a esta crisis. En este momento, algunas de esas empresas se encuentran en el sector farmacéutico, por eso Grifols ha podido salir tan bien parada y el propio sector farmacéutico ha salido tan bien parado de esta crisis. En cambio, si observamos este gráfico, vemos como en el estallido de la crisis sí que Grifols llegó a perder bastante de su capital, de su cotización, perdón, ya que bajó de 34,9 euros a 24,59 euros, lo cual supuso una pérdida del 30% de su valor en marzo. Esto sucedió en marzo, en el estallido de la crisis. Posteriormente vemos como en mayo, a principios de mayo,
sufrió experimentó, perdón, una gran recuperación, pero si observamos también desde mayo hasta septiembre, ha vuelto otra vez a iniciar una tendencia descendente. Esta caída de finales de mayo hasta septiembre llegó a valer hasta 21 euros la acción. Sin embargo, parece que poco a poco se ha ido recuperando y ya el valor actual a día de hoy, en enero de 2021, se sitúa en 24 euros por acción aproximadamente. Y bueno, a continuación, por último, mostramos la biografía de los sitios web que he consultado. En concreto es el informe anual de Grifols. He consultado estas páginas y a mayores algunas otras que no he puesto porque apenas he cogido datos muy concretos. Aquí son las magnitudes financieras de Grifols. Aquí que son los American Depositary Receipts. ¿Cuáles son los accionistas mayoritarios de Grifols? Algunos datos bursátiles importantes. El test ácido y la solvencia para saber los ratios que tiene Grifols de solvencia. Aquí están los ratios financieros, el Euribor y el Libor, lo que comenté anteriormente de que el Libor era muy parecido al Euribor, solo que establecido por los bancos británicos. Y aquí los dividendos de Grifols y de sus competidores. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el vídeo y un saludo.